Pacífico. Claro, durante estas 3 semanas no lo vamos a estar haciendo porque estamos con esta serie especial, pero con eso queremos invitar al pastor Doug a venir. Estamos tan ansiosos por el tema de esta noche, el último imperio de la tierra. La pregunta, ¿Estados Unidos tiene algo que ver en la profecía bíblica? Los imperios vienen y van. Pero ¿y los Estados Unidos? ¿Saben, Pastor Ross? Tenemos una presentación más abajo donde específicamente hablaremos sobre Estados Unidos en la profecía. Así que la contestación es sí, pero no voy a dar grandes detalles ahora. Pero hoy vamos a hablar de otros imperios, como son revelados en la profecía en esta presentación. Oh, qué bueno, pastor. Antes de empezar, vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad de abrirlo y estudiarlo. Padre, para que nos reveles en dónde estamos en la cronología del tiempo. Las señales, que nos señales a la pronta venida de Jesús. Así que, Padre, pedimos la bendición y tu dirección y aquellos que nos están escuchando en este país y en el mundo, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Ross. Como les mencioné, el Pastor John Ross es parte de mi programa radial semanal donde contesto preguntas. Y esta noche, recuerden, después de esta presentación vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Recuerden, si tienen preguntas, envíen por favor, especialmente si están relacionados al tema de esta noche. Pueden postear en Facebook y en YouTube y estaremos pendientes. Ayer empezamos muy bien, basado en lo que vimos en las páginas web y los promedios que transmitimos. Queremos darle gracias a los de 3ABN Latino, 3ABN, YouTube, Facebook, todas, más de 100,000 personas vieron anoche. Y sabemos que el programa están archivados ahí mismo en las redes sociales para que lo puedan compartir. Estamos viviendo en tiempos únicos ahora mismo. Escuché la voz de mi esposa. Hay un pequeño grupo de personas que están en el estudio con distanciamiento social, claro. Y ustedes que nos están viendo. En la presentación de esta noche vamos a estar hablando de el último imperio de la tierra. Así que sí, la Biblia habla de estos temas. Pero antes de eso, vamos a ir a ver lo que nuestro equipo de media hizo. Fue a la calle a preguntarle a las personas qué estaban pensando, cuál era la preocupación de las personas sobre los tiempos en los que vivimos. En todos lados hay más de 2,000 profecías que se cumplieron. COVID, la epidemia y algunos de los problemas con el clima es un gran indicador de que Dios está molesto. Creo que nadie puede predecir nada en el futuro porque todo están al azar. Es imposible determinar a dónde van los lugares, las cosas. Yo creo que todo es posible, de hecho, de verdad. ¿Se puede mover algo con la mente? Posiblemente. Yo soy agnóstico, no puedo decir ni una manera a otra, porque yo no tengo la respuesta. Claro que es posible. ¿Es posible saber el futuro? Claro que sí. Si yo digo, yo voy a respirar en el próximo minuto, eso es saber el futuro, ¿correcto? ¿Verdad? El Armagedón, además de la película, es el fin del mundo. Los ángeles vendrán y los muertos resucitarán y el anticristo contra los ángeles. El Armagedón, últimos días, todo será destruido. Todos mueren. Bueno, el Armagedón se supone que sea la batalla final en el plano de Megiddo, en el Medio Oriente. Bueno, amigos, ahí pueden ver que hay una gran diferencia de opinión en cuanto a estas profecías bíblicas del Armagedón. Y en esta noche estaremos hablando sobre el último imperio de la tierra. Ahora, si lees el libro de Apocalipsis, vas a encontrar que hay una batalla entre dos ciudades, tomando lugar en el libro de Apocalipsis, pero que empieza desde el Génesis. En el mismo comienzo, dice Babilonia, nos habla de Babilonia,
Nos habla de Salem. La palabra Babel, y Babel significa confusión. Hay mucha confusión sobre la profecía bíblica. Pero la palabra Babel significa 7 veces en el libro de Apocalipsis. Jerusalén solamente 3 veces. Reino 7 veces también. Pero para entender esto, ¿cómo es que Babilonia cae dentro de la profecía? Cuadra. De los 404 versículos de Apocalipsis, 278 se encuentran casi palabra por palabra en otras partes de la Biblia. Así que regresando a Apocalipsis, vamos a leer. Vamos a ver en Apocalipsis 18:21. Dice: con esta violencia será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca más será hallada. Varias veces en Apocalipsis nos habla de la caída de Babilonia. ¿Qué significa eso? ¿Quién es Babilonia? Nos habla del Babilonia, el misterio. Si regresamos al principio, encontramos la primera referencia en Génesis, capítulo desde el 10, pero noten lo que dice en Génesis 11, lo que continuó después del diluvio. Los hombres querían hacer nombre para ellos mismos. Le dijo que se congregaran, no querían ser destruidos con otro diluvio, y dijo: hagamos una torre, hagamos un nombre para nosotros, que podamos ser salvos, que no podamos confiar en Dios. Babilonia y toda esa torre de confusión se hizo un símbolo para la confusión en la Biblia. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque ahí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Saben que hay mucha confusión en el mundo hoy en día. Ahora, cuando vamos al libro de Daniel, eso es lo que significa. Ahí es donde Babilonia llegó a su cúspide. En Jerusalén fue conquistada por Nabucodonosor, este gran rey del antiguo. Y la gente fue sacada de Babilonia y fueron tomados cautivos ahí, los de Jerusalén. Así que cuando dice que Babilonia conquistó al pueblo de Dios, hay una batalla entre el pueblo de Dios y el reino de Babilonia que vemos por todas las escrituras. Así que Nabucodonosor salió del 612 al 539 antes de Cristo. Pero si vamos a Daniel capítulo 2, vamos a ir allá. Nos habla de un sueño. Una vez que fue establecido el reino, él se dio cuenta, ¿saben qué? Levanté este imperio, pero ¿cuánto tiempo durará? Y mientras estaba pensando en el futuro y cuánto tiempo duraría, el Señor le dio a este monarca un sueño vívido. Algunos sueños son por cosas que pasan durante el día. Yo sé que yo jugaba mucho racquetball antes del COVID. Jugaba tanto que cuando estaba en la cama y reaccionaba así mientras estaba soñando. Y dije: es que tenía un tiro, amor. Y ella me preguntaba: ¿qué te pasa? Y él estaba soñando sobre las cosas que me pasan. Así que los sueños a veces tienen que ver con lo que vivimos, pero hay veces que son sueños que son bien vívidos y reales. El rey sabía que había algo diferente en este sueño. Y les vamos a mostrar dónde en la Biblia encuentran esto. Vayan conmigo a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Voy a empezar en el 31 al 35, que fue el sueño de Nabucodonosor. Y después regresaremos al sueño. Daniel 2:31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era terrible, y la cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies de parte de hierro y parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada con una mano, no con mano, la cual hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces también fue desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tomaron como tamo de las eras de verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Bueno, ahí tienen esa visión. Hemos hecho lo mejor para tratar de recrear esa visión para que lo pudieran ver
De hecho, detrás de mí, si vieron una toma de este escenario, no quiero que crean que aquí en Amazing Facts que estamos quemando incienso ni nada delante de estatuas. Es una representación, una reproducción de lo que Nabucodonosor vio en su sueño. Le llamamos, el nombre de él es Melvin. Espero que nadie aquí se llama Melvin. Bueno, este sueño detalla la historia del mundo. Así que vamos a ir al fondo, vamos a entrar al estudio de esta noche, yendo con estas preguntas y respuestas formato. Nos ayuda a hacer las preguntas correctas y ver la respuesta en la Biblia. Además, voy a estar leyendo muchos versículos bíblicos, así que tomen nota, pero también pueden ir a los archivos y volver a ver el programa. Pregunta número 1. ¿Por qué Dios le dio al rey babilónico este sueño? Leen en Daniel 2:28. Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Qué tiene que ver con este sueño? ¿Qué tiene que ver este sueño? Con lo que va a acontecer en los postreros días. Le está diciendo, esto es un secreto, pero este sueño tiene que ver con el futuro. Ahora, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, hizo lo que hacen los monarcas en esos tiempos. Recuerden en la Biblia cuando el faraón tuvo un sueño de los 7 vacas flacas y 7 vacas gordas y llamó a su esposa, a los hombres sabios. ¿Qué significa esto? Y los sabios no podían. Estos monarcas a veces tenían magos y consejeros y todo tipo de consejeros que supuestamente venían con sabiduría. Así que esto era algo muy común en China, en Babilonia, en todos los imperios del mundo. Llamó a sus sabios y sus magos y le dijo, tuvo un sueño y sé que es un sueño divino, es diferente. Dios me está hablando algo. Sentí la intensidad. Dime qué significa este sueño. Y le dijeron, ok. Por eso estamos aquí en el gabinete del rey y le vamos a fabricar la respuesta. Digo, le vamos a decirla. Eran sinvergüenzas ellos porque se inventaban las cosas muchas veces. Pero el rey dijo, ya no me acuerdo bien. Quizás tú te acuerdas de algún sueño que te impactó y después cuando tratas de acordarte no puedes acordarte bien. Porque hay una parte del cerebro que hace los sueños. No es lo mismo en la parte lúcida donde está la parte consciente. Así que están separados por un velo. Y es difícil recordar. Así que el rey le dijo, mira, yo quiero ver si ustedes son verdaderamente, si tienen inspiración divina. Díganme en el sueño y después sabré que me podrán decir la interpretación y que no se lo están inventando. Así que ellos se asustaron y dijeron, es el rey, no hay ningún rey que pediría eso de sus sabios. Tú dinos el sueño y nosotros te diremos la interpretación. Y el rey se estaba frustrando hasta que el rey dijo, sabiendo la importancia de este sueño, empezó a dudar de estos supuestos sabios y es un decreto que todos deberían ser asesinados si no le dicen el sueño y la interpretación. Cuando los consejeros del rey fallaron en revelar e interpretar el sueño, ¿cuál fue el mandato de Nabucodonosor? Sacó sus consejos legales y dijo, vamos a hacer un decreto para acabar con todos estos sabios. Y cuando los asesinó, dijo, el rey dijo, los voy a ejecutar a todos. El rey ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Ahora, parte del problema aquí es que en el reino de Babilonia habían 4 hebreos que servían en el gabinete del rey. Estaban como interinos, estaban apenas empezando, eran iniciando. Vemos en el capítulo 1 de Daniel que los encontró más sabios que los demás sabios de Babilonia. Estos 4 jóvenes hebreos no estaban en esta reunión donde el rey pidió la dirección del sueño. Y Daniel, cuando se le llegó la noticia, preguntó, ¿por qué tanta prisa? Y le pidió al rey, le dijo, dame tiempo. Cuando Daniel se enteró del decreto de muerte, ¿qué le pidió al rey y qué le dijo a sus amigos?
Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría al rey la interpretación. Ahora, él no estaba tratando de buscar tiempo. Él quería saber. Él le dijo, dame varios días y yo voy a preguntarle al Dios. Ahora, ¿cómo Daniel podría decir algo tan audaz? ¿Cómo él sabía que podía conseguir la respuesta? Era algo muy arriesgado. Bueno, leen en Daniel 2:17, dice, y se fue luego Daniel a su casa y declaró el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Estos son los nombres hebreos para Mesac, Medac y Abednego. Y para que pudieran conseguir las misericordias. Y estos 4 muchachos, ahora, noten Daniel 1:17. ¿Por qué Daniel tenía esta confianza? Y a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y sabiduría. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Eso es lo que dice en Daniel 1. Por eso tenía confianza en el capítulo 2, que podría decirle al rey sobre esta visión. ¿Cuál era la visión, el mensaje? Pero oraron. Saben que estos secretos solamente le pertenecen a Dios. Si tú sabías que tu vida estaba en peligro y necesitabas una respuesta, y te vas a tener una reunión de oración muy poderosa, ¿verdad? Estoy seguro que estos 4 muchachos oraron, pero dice que tuvieron paz y se acostaron. Y Dios le mostró a Daniel la respuesta. El próximo día se lo dijo. Pregunta número 4. Cuando el Señor le reveló el sueño a Daniel, ¿a quién le dio alabanza y crédito? No se lo dio a él mismo. Él sabía que la gloria le pertenecía a Dios. Dice que se reunieron y le dieron gracias. Dice, te alabo, oh Dios. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Está enfatizando el contexto y cómo este sueño está relacionado contigo y conmigo en estos días, para ver dónde estamos en la historia. Mucha información esta noche. La Biblia dice que Dios y solamente Dios conoce el futuro. Isaías 46, 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios puede declarar de tiempos antiguos las cosas que no han pasado. En el sueño lo vimos y lo vimos en la pantalla. ¿Qué 2 objetos dice Daniel que el rey vio en su sueño? Bueno, primera Daniel 2:31 dice, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esto aquí es algo muy interesante. ¿Saben cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen ni semejanza a lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. No te postrarás ni adorarás, ni te inclinarás ante ellas. Pues Babilonia era famoso por su idolatría, como en todos los países paganos del mundo. Así que el hecho de que esta imagen, esta estatua es una imagen, y aparentemente es de un hombre, cuando vamos a Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, nos habla de visiones de bestias, y nos dice que son bestias. Pero porque tiene un pecho y brazos y piernas y dedos, lo más seguro una imagen de un hombre. Representa el reino humano en la tierra. Cuando llegamos a Daniel 3, Daniel hace una gran imagen, que son 6 cubos por 6 cubos y quizás 6 cubos de ancho, de alto, 666. Eso mismo encontramos en Apocalipsis. Así que esta imagen representaba las religiones y los reinos del hombre en la tierra, que estaban en oposición al reino de Dios. Noten que los hombres sabios no tenían poder de Babilonia. ¿Quién era el único que le podía dar la respuesta? Era el judío en el tribunal, en el gabinete. En los tiempos de Faraón no podían los sabios tampoco. ¿Quién tuvo la respuesta? José, el judío, en el tribunal. Y esto ocurre por toda la historia, que Dios le da a su pueblo esa sabiduría. Por eso este libro, la Biblia, es un libro que Pablo dice que le dio la dirección divina a su pueblo, a sus naciones. Así que aquí están estos 2 expuestos. Este ídolo es un gran ídolo, una gran imagen que representa la adoración falsa. Vamos a ver las batallas en los tiempos final. Está la batalla entre los que adoran a Dios y aquellos que adoran a la bestia y su imagen. Así que una cosa que ven es esta gran imagen. La otra cosa que vimos es una piedra.
Vamos a verlo ya mismo. Cuando los judíos hacían una piedra, se les decía, no pongas ningún instrumento, una herramienta sobre ella. Lo profanarás. No quiero que hagan ninguna imagen, ni un ídolo de esa piedra. No quiero que sean tentados por los ídolos. Quiero que solamente tomen las piedras como son. Así que cuando dice que la piedra fue cortada no con mano, está hablando de que una intervención divina. Cristo dijo, aquellos que escuchen mis palabras es el sabio que establece su casa sobre la roca. David mató a Goliat con una piedra. Así que esto representa la palabra de Dios. Tenemos estos dos contrastes, estos símbolos contrastes. Primero oro y plata y hierro, pero el otro es una piedra. Los 10 mandamientos escritos sobre piedra. Así que inmediatamente, cuando lees esto, entendemos que hay dos elementos en oposición. Número 6. ¿Qué representa la cabeza de oro? Ahora vamos a empezar a ver estos diferentes elementos para ver qué representan. Bueno, Daniel 2:38. Lean Daniel 2 y ahí va a estar todo, pero aquí hay unos puntos. Dice aquí, tú eres aquella cabeza de oro. Ahora, el oro es el metal más preciado que existe. Nabucodonosor era el rey de uno de los reinos más majestuosos del mundo. Aquí tengo unas notas de un historiador llamado Heródoto, de lo que era Babilonia antigua. Noten lo que dice él. Babilonia sobrepasa el esplendor de todo reino durante Nabucodonosor. Es quizás el reino más grande de la antigüedad. La ciudad completa era un cuadrado inmenso de 15 millas en cada lado. Babilonia, cada lado, donde tenían los templos, tenían las torres de Babilonia, el templo estaba en el medio. La ciudad estaba dividida en dos partes con el Eufrates, el río Éufrates corría debajo de las paredes que también servían para la agricultura. Tenían 25 avenidas que eran 150 pies de ancho, que corrían toda la ciudad del norte al sur. Ese mismo número cruzaba de un ángulo derecho del este a oeste para un total de 676 calles inmensas. Claro, con calles más pequeñas también, intercediendo con esos. Habían paredes que medían 67 pies a la base y 54 pies en la parte de arriba. Y Heródoto dijo que habían 320 pies de ancho. Cuando ven las pirámides, ¿verdad? Estructuras inmensas. Muchas de las estructuras fueron creadas con estructuras antiguas también. Un historiador dijo que se podían correr 4 carros de caballo sobre la parte de arriba de las murallas. Babilonia era hermoso. Aquí hay una foto de la puerta Ishatar que fue excavada cuidadosamente por los arqueólogos y se reconstruyó en un museo en Berlín, en Alemania. Dice que las paredes de afuera eran amarillos, las puertas azules, el palacio era rojo, los templos eran blancos, además de los jardines colgantes de Babilonia. Bueno, Nabucodonosor se casó con una hija de los medos llamada Amitis, y se casó con ella, y cuando ella fue a Babilonia, que no tenía montañas, ella se sintió triste porque estaba lejos de casa. Así que Nabucodonosor mandó a construir con sus ingenieros los grandes jardines colgantes. Una cosa espectacular que se le construyó. Señora Bachelor, por favor, que no se te ocurra ninguna idea. Todo esto esplendor era inigualable a ningún otro nación y reino. Así que él está mirando Babilonia y dice, ¿no es este el gran Babilonia que yo he construido? Oro por todas partes, toneladas de oro. Nabucodonosor conquistó a Jerusalén y se llevó todo el oro del templo de Salomón, que eran toneladas también. Y conquistó a muchas otras naciones. Y todos los impuestos
todas las ganancias. Número 7, ¿duraría el reino de Babilonia para siempre? Bueno, después del oro pasó a otro metal. Vamos a ver aquí. Hay muchos detalles en la Biblia que nos dice sobre este pecho de plata. Dice en Daniel 2:39, y después de ti se levantará otro reino menor que tú, aún poderoso, pero no tan poderoso ni fuerte como Babilonia, no tan glorioso como Babilonia. ¿Saben? La Biblia nos dice cómo ocurrirá esto. ¿Saben? Estaban haciendo unas excavaciones en Babilonia y encontraron una tableta escrita por Nabucodonosor. Y miren lo que dice la tableta. Las fortificaciones de Sagila y Babilonia me fortalecí y estableció el nombre de mi reinado para siempre. Vamos a ver en otra presentación cómo él trató de que durara para siempre. Pero como sabemos, Babilonia no duró para siempre. Y en la Biblia, cuando van a Daniel capítulo 5, nos dice la caída de Babilonia. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado el escrito sobre la pared, ¿verdad? No sabía que era eso hasta que vi que eso viene de la Biblia. Cuando dicen está escrito en la pared. Babilonia, finalmente, murió Babilonia y su hijo Merodach, pero luego vino Nabonido. Y de Nabonido vino Belsasar. Y mientras Nabonido estaba afuera haciendo arqueología y otras cosas afuera, él quiso hacer una fiesta salvaje. Y no le importó que el ejército de los medios y los persas estaban amenazando porque decían, nunca van a pasar las paredes de Babilonia. Son demasiado grandes y fuertes. Ellos son apenas unas moscas para nosotros. Así que hizo una gran fiesta. Y dijo, hay suficiente comida en la ciudad para durar 20 años. Y era así. Alguna de estos ataques donde un reino sitiaba a otro duraba años. Nabucodonosor le tomó 2 años fuera de Jerusalén conquistarla. Los romanos se quedaron también por 3 años. Así que Belsasar dijo, Ciro y el general y los demás que están afuera, ellos nunca nos van a conquistar, no tienen la economía para mantenerse mucho tiempo. Así que hicieron esta gran fiesta, le tiraban la comida a los persas para decirle que no tenían miedo, pero cometieron un error grave. Durante esa fiesta, el rey había oído que Daniel le había dicho que el imperio de Babilonia no duraría para siempre. Y él dijo, les voy a mostrar quién es el Dios más fuerte, el Dios de Israel o el Dios de Babilonia. Así que tráeme los vasos sagrados que sacamos de Jerusalén. Y le trajeron los vasos sagrados del templo de Salomón y empezaron a llenarlos con vino fermentado y empezaron a hacer alabanzas a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro. Y mientras estaba en esta gran fiesta y blasfemando al Dios de los cielos, ahí salió una mano en la pared y empezó a escribir. Empezó en esta gran sala. Dicen que la sala del banquete dicen que era 1 milla de largo, con animales exóticos, una cosa increíble. Y en esa gran sala empezó a escribirse en la pared. Y dice que las rodillas del rey empezaron a chocar de miedo. Y podemos decir que se orinó encima de tanto miedo que tuvo y estaba temblando el pobre. Sí, tremendo. Y a mí, ¿qué tú harías también si tú ves una mano escribiendo Mene, Mene, Tekel Upharsin, escrito en la pared? Y hasta la sangre se le fue de la cara. Y después dijo, tráigame los sabios, pensando que habría aprendido de su abuelo, para que me digan. Ellos no tenían ninguna idea, pero tenían miedo. Y vino la reina madre y le dijo, hay un hombre en este reino que tu abuelo conoció y los sabios de aquí también lo trataron como el hombre más sabio, todavía está vivo. Así que el rey mandó a llamar a Daniel. Y Daniel le dijo, yo te voy a decir lo que dice la pared. Dice, te voy a hacer el tercero en el reino, te voy a dar una gran cadena de oro. Daniel dijo, quédate con todo eso, porque yo sé lo que la visión dice y tú no me puedes ofrecer nada. Así que le interpretó el sueño. Ya lo han escuchado, escrito en la pared. Mene, Mene, Tekel Upharsin. Noten, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Y el rey
le dio a Daniel la recompensa, pero en esa misma noche ya Babilonia iba a caer, venía cayendo. Y la caída de Babilonia se había profetizado 150 años antes. Noten lo que dice Jeremías 25:12. Castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, dice el Señor. Y sobre la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Algo interesante que creo que encontrarían interesante. ¿Saben Saddam Hussein, que fue el presidente, el gobernante de Irak, donde era Babilonia? Él quería ser, él estaba obsesionado con ser como Nabucodonosor. De hecho, dijo que era descendiente de Nabucodonosor. Y utilizó toda esta propaganda para decir que era descendiente de él, y aunque no hay ninguna evidencia, trató de reconstruir el carro de Nabucodonosor, las monedas con la imagen de él y la imagen de Nabucodonosor, ¿verdad? Imágenes, cuadros, para la gente pensar que él era la reencarnación de Nabucodonosor. Y es porque él sabía que los judíos le dijeron, nunca vas a unir a los árabes. Irak nunca volverá a ser un imperio, porque Dios dijo que esa cabeza de oro pasará. Y en la profecía de Isaías dice, nunca será reconstruido. Vamos a ver algunas de estas cosas. Antes de eso, Saddam Hussein trató de reconstruir a Babilonia. Gastó $500 millones tratando de restaurar las ruinas antiguas. Lo interrumpieron 2 veces por las 2 guerras del Golfo. Y la segunda, claro, no terminó bien para él. Lo arrestaron y eventualmente fue ejecutado. Y hoy en día eso es lo que queda de ese. Son ruinas solamente. Él trató de irse en contra de la profecía bíblica y no pudo. Noten lo que dice Isaías. Alguna gente cree que Babilonia será reconstruida. No. Miren lo que dice Isaías 13, 19 al 20. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Vayan ahí al final del Mar Muerto. Ahí no queda nada. Sigue diciendo, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe. No habrá nada ahí más que animales silvestres. ¿Saben? Es interesante que estaba situado en un lugar donde sería bien reconstruir. Pero porque muchas ciudades eran destruidas y se levantaban. Jerusalén ha sido conquistada 27 veces y se ha levantado 27 veces. Babilonia cayó y nunca más se ha vuelto a levantar. Aquí hay otra profecía. Jeremías 50:38. Sequedad sobre sus aguas y se secarán. Ahora, ¿por qué Jeremías dice eso? Porque la Biblia dice no solo a quién, sino cómo caería Babilonia. Les dije que el río Éufrates estaba debajo de la pared, así que cuando Ciro se convirtió en rey, él era primero el general y después se convirtió en el rey. Eventualmente los medos dominaron a los persas, dominaron a los medas, pero Ciro quiso conquistar la ciudad y dijo, sabía que iba a ser imposible por las paredes, pero sí hay una debilidad. En el río corre debajo de las paredes. Y en esos tiempos no había equipo de escuba, pero se le dio una idea brillante. Había un gran área seco y era más bajito que el río. Así que sus soldados crearon un desvío, cavaron un desvío y esa agua, y cuando por fin sacaron el último pedazo de piedra, el río Éufrates se desvió a esta área seca más baja, bajó el nivel de agua y tenía soldados entrar por debajo de la pared y abrir, como los soldados de Babilonia estaban borrachos, estaban descuidados, las puertas estaban sin seguros, el ejército de los medos entraron, el medio de los persas entraron, abrieron las puertas y se llevó la ciudad en una noche. Como dijo Jeremías, dice, sequedad sobre las aguas se secarán. Y también lo dice en Apocalipsis capítulo, en la 6ª plaga, se seca el Éufrates, eso lo veremos más adelante. Jeremías 50:38, porque es tierra de imágenes y con sus ídolos se enloquecen.
Este es uno de los problemas principales de Babilonia, la idolatría. Noten Isaías 45:1. Ahora, esto está en Isaías 45. Isaías recibió mucho antes que fueran llevados a Babilonia, mucho antes que Nabucodonosor. Dios le dio el nombre que iba a conquistar a Babilonia y liberar a su pueblo por nombre 150 años antes de nacer. Los eruditos que estudian esto quedan mistificados, quedan sorprendidos. ¿Cómo es posible que puede saber el nombre de una persona que iba a ser el emperador con tanta precisión? Noten lo que dice. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y para desatar lomos de reyes y para abrir delante de él puertas, las puertas de Babilonia. Y las puertas no se cerrarán. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Pueden ir al museo en Inglaterra. Ahí está el cilindro de Ciro. Y en este cilindro, Ciro explica cuán fácil fue conquistar a Babilonia, y cuando llegó al poder, él dejó que los cautivos de los babilónicos fueran devueltos, los dio libertad, y ahí estaban los judíos. ¿Cómo es que la gente puede dudar de las profecías de la Biblia? Y eso entonces nos lleva al próximo reino, el reino de los medios y los persas, ¿verdad? Un gran imperio. Ahora, noten lo que está pasando aquí. Cada imperio va de oro a plata, está perdiendo valor y aumentando en fuerza. Así que el oro, la plata es más fuerte que el oro. Cada imperio dura más tiempo también que el anterior. Hay unos patrones secuencias muy interesantes en esta visión. Oro a plata, y aquí tenemos una foto de Persépolis, ¿verdad? Polis, ciudad de los persas, es lo que significa ahí. Es la capital de los persas, una ciudad magnífica. Algunos reyes persas duraron más tiempo que el reino de Babilonia. Y esto fue de 539 a.C. al 331 a.C. Luego vamos a la número 8. Pregunta número 8. ¿Qué metal representaría el reino que siguió a Medo Persa? Bueno, leemos en Daniel 9:39, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Cada escuela, en cada clase de historia, le enseñan sobre Alejandro el Magno. De la influencia de los griegos, la helenización de la cultura occidental, ¿verdad? Arián, que es el historiador griego, dice: estoy convencido de que en esta época no había nación, ciudad ni gente donde su nombre no llegó. El genio militar de Alejandro el Magno, todos lo conocen, y era un hombre muy valiente. Sus soldados eran tan valientes que si los mandó unos soldados a tirarse por un risco, lo hacían. Y él era muy bueno con ellos, porque él no mandaba a sus soldados. Él estaba ahí junto con ellos, y muchas veces era el primero al cruzar la pared. Lo inspiraba, sus soldados estaban inspirados por su valentía. Hasta lo lastimaron una vez, pero sus soldados, verdaderamente increíbles, no murieron nunca en batalla. Aquí esta cita de la historiador griego dice que todos conocían. Noten lo que dice la biblioteca histórica. Me parece que ha sido alguna mano divina presidiendo su nacimiento y acciones. Increíble cómo los historiadores ven. Algunos dicen que quizás eran griegos, dioses griegos, otros dioses, pero habían tantos eventos increíbles en su vida que habían una dirección divina que le daba la victoria sobre ejércitos mucho más grandes que los persas. Quizás han escuchado la historia sobre los griegos que pelearon con los espartos, una gran batalla. Ahora hay una gran historia de la historia. Lo pueden encontrar en los escritos de Josefo, sobre el sueño de Alejandro. Cuando Alejandro conquistó a Tiro, ¿saben? Todos los demás reyes trataron de conquistar a Tiro, pero no tenían éxito, porque la capital de Tiro estaba en la costa, al norte de Israel,
y eran una isla. Y los fenicios eran maestros en el mar. Y Alejandro dijo, si no podemos conquistarlo por el mar, pues vamos a conquistarlo por la tierra. Y dicen, ¿cómo vamos a hacer eso? Y dijo, vamos a tomar las ruinas del Tiro y vamos a empujarlo y crear un puente y conectarlo con la tierra. Y eso hicieron. Él estaba decidido. Así que constantemente bajo ataques de la ciudad de Tiro, crearon un camino. En ese momento él dijo, Jerusalén es el próximo, pero mientras iba de camino a Jerusalén, los sacerdotes del sumo sacerdote salieron de la ciudad y se pararon frente a él con las vestimentas sacerdotales y trajeron los rollos, y el rey fue tan impresionado que se bajó del caballo, fue a donde el sumo sacerdote. Los soldados pensaban que lo iba a atacar. Se bajó del caballo, creció hasta se fue a donde el sumo sacerdote y se postró a adorar a Dios. Y un general le preguntó, ¿por qué vas a adorar a Dios? Él dice, no estaba adorando al sacerdote, estaba adorando al sacerdote, al Dios del sacerdote. Tenía el mitra, el sacerdote, con la placa que decía santidad a Dios. Alexander dijo, cuando estaba en Macedonia, tuvo un sueño, hablando de los sueños de los grandes monarcas. Tuvo un sueño y un hombre vestido en esta misma vestimenta me dijo, tú debes ir hacia adelante y conquistar. Nunca había visto a nadie en esas vestimentas hasta ahora. Y luego el persa le mostró que en la historia de Daniel, no hemos llegado ahí, menciona a Grecia como el reino que iba a conquistar a los medios de los persas. Alejandro vio eso y no atacó a Jerusalén, dejó que fueran en paz. Interesantísimo la historia. Bueno, de ahí siguió, llegó a Babilonia y llegó hasta la India. Leí una vez que Alejandro en 11 años llevó su ejército 200.000 millas. Increíble. Ya no había dónde más conquistar, así que Alejandro se sentó y lloró y murió. Eso no fue lo que pasó, pero eso es lo que él quería seguir peleando. Los soldados llevaban años fuera de casa y dijeron, ya es suficiente. Así que Alejandro se acomodó en Babilonia. Alejandro se emborrachó. Dicen que murió quizás de cirrosis o de malaria. Y mientras moría, aquellos alrededor le preguntaron, ¿quién va a reinar en tu lugar? Y Alejandro dijo, el más fuerte. Y eso mismo fue lo que pasó. Se dividió el reino en 4 partes. Es interesante que los persas, su sistema monetario era de plata. Y de los griegos era bronce. Así que empezamos con oro, la moneda principal, luego la plata, moneda principal de los persas. Los griegos también usaban bronce y cobre también, pero mayormente bronce, y hasta en su armamento. Y el reino de Alejandro, aún más grande todavía, duró más aún que los persas. Y otra vez, el bronce es más fuerte que la plata, pero no duró para siempre. Puedes conquistar el mundo, pero no se podía conquistar a sí mismo. Luego Grecia fue del 331 hasta el 168 antes de Cristo, cuando viene el próximo imperio. Ahí viene la pregunta 9. ¿Qué metal representa el cuarto reino? Podemos leer en Daniel 2:40. El cuarto reino será fuerte como hierro. Así que todos que estudiaron la historia saben que el reino que continuó después de Grecia fue Roma. ¿Quién conquistó a Grecia? Roma. Noten Eduardo Gibbons, el clásico historiador, una cosa inmensa los escritos de Edward Gibbon, pero él escribió las imágenes de oro o plata o bronce que sirven para representar a las naciones y sus reyes, se rompieron sucesivamente por la monarquía de hierro de Roma. Noten, Roma había hecho del hierro su instrumento, su metal más valioso. Y si tú tenías hierro, tú podías romper una persona que tuviera un instrumento o un arma de bronce. Era el hierro. Los armamentos de hierro fueron los que mataron a los niños de menos de 2 años. Poncio Pilato también,
que tuvo a Jesús castigarlo con hierro, y eran los soldados romanos los que clavaron el hierro, las claves de hierro. Fue un soldado romano que tomó y había herido a Jesucristo en su costado, también con hierro. No había ninguna duda quién era el poder dominante en esta época, el Imperio Romano. Y habían romanos que estaban velando la tumba cuando Cristo lo enterraron, pero no pudieron mantenerlo. Aunque pusieron un sello, el ángel rompió el sello y Jesús salió. Y siempre quise ver quiero ver el rostro de Pilato cuando le dijeron la noticia. Roma conquistó de 168 antes de Cristo al 476 tiempo actual. Era después de Cristo. Así que en el tiempo del emperador César Augusto hubo un periodo de tiempo, la paz romana, por la fortaleza de Roma, que había paz. Y durante ese tiempo han escuchado sobre las carreteras de Roma. Todas las calles llegan a Roma, el mejor sistema de comunicación. La noticia corría rápidamente por estas carreteras y era la mejor manera, el mejor momento para derramar el Espíritu Santo, porque mientras todos los judíos que venían de todas partes del mundo del Imperio Romano, cuando el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, esas calles de Roma sirvieron como instrumento para esparcir el Evangelio. Qué un diseño fascinante la época en la cual ocurrió todo esto. Pero la próxima pregunta, la número 10, ¿qué pasaría después de la caída del Imperio Romano? Dice en Daniel 2:41 y 22, el reino será dividido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Roma, nadie conquistó a Roma. Los bárbaros, ¿verdad? Y Atila, y crearon caos en el Imperio Romano. Pero si leemos en el libro de Edward Gibbons primero, él describe las 5 cosas que trajeron la caída del Imperio Romano. Porque alguno de esto vamos a ver en el mundo hoy. 5 cosas que llevaron a la caída de Roma. El desprecio de la dignidad y santidad del hogar. Aumentar impuestos y gasto público de dinero por pan y circo. La búsqueda de placer con los deportes siendo más excitantes y más sangrientos. Construir armamentos cuando el real enemigo era la decadencia de la persona, del pueblo, y la caída de la religión sin fe. Philip Myers, en su libro el levantamiento y caída de los romanos, dice, casi desde el principio, Roma era un lugar grotesco e inmoral, y era una de las agencias por el cual atribuyó a la caída de la sociedad romana. Augusto César era un general fuerte, pero él entendió el fundamento de la familia. Pero a medida que el tiempo pasó, los Césares pasaron, eran tan inmorales los Césares. No fue conquistado desde afuera, sino desde el interior. Tan absorbido estaba la gente en las representaciones indecentes que perdieron todo el valor de las cosas importantes de la vida. Y en aquellos tiempos no tenían televisión, pero fueron tan distraídos con el entretenimiento. Nos preguntamos, ¿qué diría ese historiador sobre el mundo hoy? Y nos preguntamos cuánto más puede durar un imperio con la inmoralidad que existe. Así que Roma se desintegró y se dividió en aproximadamente 10 reinos. Así como los pies de la imagen, tiene 10 dedos los pies de hierro mezclado con barro. Tenían la influencia de Roma todavía, pero ahora estaba mezclado con barro. Y los nombres, ¿verdad? Los vándalos, los visigodos, los lombardos, los ostrogodos, los alemanes, los burgundios, los francos, los anglosajones, los visigodos, los suevos y los érulos. Esos son los nombres antiguos. Después vamos a hablar de los nombres nuevos. Ahora hablamos de los pies de hierro y barro. Los pies de hierro y barro. Aquí hay un hecho asombroso. Este es el Panteón
Es uno de los edificios más viejos de concreto en el mundo. Esto lo construyeron del cemento de imperio, pero no fue reforzado. Tiene 2000 años. Los César lo construyeron, varios terremotos, aún está ahí todavía. Y te hace preguntar, no fue hasta se le fortaleció. Le quiero compartir esto un momentito aquí. Aquí el concreto se usa ahora más que en cualquier otro material en el mundo. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué es concreto? ¿Qué fue lo que Daniel vio? Los pies eran de ¿qué? De hierro y barro. ¿Cómo describiría el profeta hoy sobre el concreto? Cemento. El cemento se usa más que cualquier material en el mundo. Además, es el segundo elemento que más se consume en el mundo. Increíble, ¿verdad? La industria del cemento es valorado sobre 37 billones de dólares, emplea 2 millones de empleados aquí en Estados Unidos y cada año se produce más de 10 billones de toneladas de cemento concreto. Así que los pies serán hechos de hierro y barro. Ahora, vamos a ver. Pregunta número 11. Vamos a la pregunta. ¿Estos 10 reinos tendrán éxito en unirse? ¿Qué dijo el profeta? Se mezclarán por medio de simiente humana, o sea que habrá matrimonio, mas no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con barro. Puedes destruir cualquier cemento y ahí todavía vas a encontrar el hierro y el barro. Ahí no se mezclan, ¿verdad? Como el aceite y el agua. Como la reina Victoria es la reina que más duró en Inglaterra. Creo que fueron 63 años que duró. Sus descendientes, incluyendo 40 nietos, se casaron en casi todas las familias reales de Europa. Estaban tratando de reunificar el imperio, pero no funcionó. Trataron de mezclar la simiente, como dice la profecía humana. Todos estos matrimonios arreglados, aunque se gustaban o no, aunque sí se veían, a veces ni se veían hasta casarse. Los alemanes y los españoles y los suizos tratando de forzar estos matrimonios para hacer alianzas, pero continuó evolucionando a la guerra. Pueden verlo en la historia. Todo desde Atila, Napoleón, Hitler, Kaiser. ¿Saben lo que significa Kaiser? Significa César. ¿Saben lo que significa zar? Es el César en ruso. Todos quieren levantar el imperio romano nuevamente. Y noten que el hierro sigue ahí. El calendario, muchas cosas están fundadas sobre el imperio romano aún hoy. Y esto nos lleva al final de estos tiempos. ¿Quién levantará el reino final? Dice Daniel 2:40. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Ahora, esto está hablando de esa piedra que viene del cielo, cortada no con manos humanas, que va a destruir a ese ídolo. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá, estamos en Apocalipsis otra vez, y él la regirá con vara de hierro. Lo único que puedes destruir el hierro es con más hierro. Así que Jesucristo, el reino de Jesucristo durará para siempre. ¿Qué hace la piedra a los otros reinos del mundo? Dice Daniel 2, hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Esto es lo que va a pasar en el final. Esto no está hablando de cuando Cristo vino la primera vez. Está hablando de los pies, cuando Cristo venga la segunda vez. Hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, las desmenuzó. Noten, no con mano humana. Noten lo que dijo Jesucristo en Marcos 14:58. Nosotros debemos decir, yo derribaré este templo que es hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin mano. Está hablando del reino de Dios, el reino de Cristo. Él va a venir y va a destruir los reinos de esta tierra y su reino será eterno y llena toda la tierra. La Biblia nos dice que Él crea un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Mas la piedra que hirió la imagen vino a ser una gran montaña. Montaña representa reinos en la tierra, en la Biblia.
y esta montaña que llenó toda la tierra, ¿verdad? Si tú quieres ser parte de ese reino, tienes que ser parte del pueblo de Dios. Noten lo que dice la historia. Dice oro, Babilonia. La plata es Medo-Persia, bronce es Grecia, hierro es Roma, hierro y barro es el imperio dividido de Europa, y la gran piedra es el reino de Cristo. Todo ocurrió en el mismo orden. No se lo pierdan. Cada reino dura más que el anterior. Cada reino es más difícil y fuerte que el anterior. Y el valor de los reinos también va perdiendo valor. Oro, plata, bronce, hierro están perdiendo valor. Hasta que viene uno de valor eterno, que es la roca, la piedra de todas las edades, que es Cristo. Después de escuchar esto, pregunta 14. Después de escuchar la clara interpretación de Daniel en el sueño, ¿qué dijo Nabucodonosor acerca del sueño del Señor? Noten lo que dice Daniel 2:47. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pusiste a revelar este misterio. Imagínense la cara de Nabucodonosor cuando Daniel no solamente le dijo déjame decirte lo que es el sueño, ahora te voy a decir la interpretación. Así como Daniel estaba dando la visión, me imagino que Nabucodonosor, recordando esa visión, ese sueño, quería adorar a Daniel cuando vio a este hombre tener el conocimiento de los dioses. Este sueño se ha cumplido perfectamente. Noten lo que dijo Daniel. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Es como Juan, cuando cierra el libro de Apocalipsis, dice: yo, Juan, he visto estas cosas y estas palabras son verdaderas. Amigos, pueden confiar en la palabra de Dios. Nada en el mundo ocurre hoy ha sorprendido a Dios. Todo ocurre en el calendario y en la fecha de Dios, en el reloj de Dios. Noten que todo lo que ocurre después de esto es la segunda venida de Cristo. Así que hay más detalles que vamos a estudiar más adelante, pero quiero que sepan que no fracasará. Déjame darle una ilustración para cerrar. Imagínate que yo le diga: vengan a visitarnos a mí y a mi esposa a nuestra casa en la montaña. Cuando salgas a la carretera, a la autopista, llegas directo hasta la ciudad de Willow, y luego van a ver una estatua de oro que dice carretera 195 Babilonia, y ahí coman una izquierda, y cuando siguen ese camino, ahí está Willows. No, luego ves esa gran imagen que dice Babilonia y dice si toman ahí a la izquierda. Y luego te digo, ve por 1 hora y vas a llegar a otra estatua de 90 pies que dice Persia a la derecha. Y ahí está la estatua de plata, persa a la derecha. Esto tiene que ser, eso no lo ves todos los días, a la derecha. Y luego de otra hora, ¿qué ves? Vas a ver una gran estatua de 90 pies de bronce que dice la carretera de los griegos, y ahí tomas, y luego te digo, vete otra hora y vas a ver una estatua de oro, dice la carretera de los romanos, y luego otra hora y vas a ver una estatua de hierro y barro, 90 pies también, y tomas a la derecha y dice hierro y barro. Y ahora te digo, al final de esa carretera vas a encontrar mi casa. ¿Quién dudaría, después de todas esas señales y las direcciones que se ha dado exactamente como dije, quién dudaría que la última parte fracasaría? Dios ha explicado perfectamente desde los tiempos de Daniel hasta el fin lo que va a ocurrir. Y alguna gente me dice: Pastor Doug, ¿por qué esta visión no habla de todos los grandes imperios? No, los incas y los aztecas, y en China y otros imperios del mundo, en India. ¿Por qué no? Porque esto tiene que ver con los imperios que tenían poder sobre el pueblo de Dios. Y por eso fue que se dio ese énfasis en esta visión, esta profecía. ¿Por qué dudaríamos de la última parte, que Cristo vendrá pronto? La próxima que viene en la lista es el regreso de Cristo Jesús. Y eso son buenas nuevas, especialmente si eres parte de su reino. Cuando Cristo regresa, cuando Cristo vino, predicó: arrepiéntete, que el reino de los cielos está. Eso fue hace 2000 años. Pero puedes decidir hoy ser ciudadano de ese reino.
Somos embajadores de un reino extranjero, pero muy pronto nuestro rey vendrá a conquistar a todos estos reinos y creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y tú puedes ser parte de ese reino. La única manera que eso ocurre es que vienes a Cristo y le pides que sea tu Salvador, que te perdone tus pecados y que te llene con su Espíritu. Y Él te promete que te va a hacer nacer de nuevo para que puedas ser parte de ese reino. Espero que tú le pidas eso ahora mismo. Quiero orar contigo. Recuerden, vamos a tomar un breve receso y vamos a regresar con las preguntas finales. Padre en el cielo, te damos gracias porque nos has dado la verdad en tu palabra. Estas profecías poderosas que sobrepasan entendimiento humano. Sabemos que lo próximo que va a ocurrir es que vendrá tu reino. Pero todos los ídolos y todas las falsas religiones y la confusión se convertirá en ceniza cuando tu reino, que durará por toda la eternidad, venga. Te pido que podamos escoger ser parte de ese reino por medio de la sangre del Cordero. Y te lo pedimos en su nombre. Amén. Regresaremos muy pronto, no se vayan, con las preguntas bíblicas. Queremos decirle que estaremos regresando en unos momentos y recordarles que se pueden unir a nosotros. Síguenos en Amazing Facts Latino. Facebook le pueden dar like. Amazing Facts Latino en YouTube y en Instagram. Y también pueden ir a amazingfactslatino.org. Ahí tendrán materiales gratis. Ahí hay escuela bíblica en línea. Ahí hay escuela bíblica por correspondencia. Todo esto es completamente gratis. Sermones traducidos del Pastor Doug y otros materiales y recursos. Recuerden, Facebook, dale like a nuestra página Amazing Facts Latino para que pueda recibir todas las actualizaciones y los materiales nuevos que estaremos introduciendo mientras vayamos creando más material y contenido. YouTube, también vayan y suscríbanse a nuestra página e Instagram también. Así que gracias por estar con nosotros. Recuerden, regresamos en unos minutos con la sección de preguntas y respuestas con el Pastor Doug y el Pastor John Ross. Hola amigos, queremos darle la bienvenida. Estamos de regreso. Ahora vamos a las preguntas bíblicas. Muchas preguntas que nos han llegado. Antes de que lleguemos a las preguntas, queremos recordarle, si quieren hacer alguna pregunta, vayan a la página de Facebook y pueden dejar sus preguntas ahí y vamos a tratar de contestar. Hay 100,000 personas viendo, así que es difícil llegar a todos, pero trataremos. Aquí hay una oferta nueva que queremos que recuerden. Esos recursos no los tenemos, ese libro no lo tenemos en español todavía, pero pueden ir a amazingfactslatino.org y ahí hay literatura traducido al español. Van a haber mucho más materiales pronto que pueden tener de gratis también. Ahora vienen las preguntas. Karen, ven acá un momento. Mi esposa me dio un bombón y no me lo quiero tragar porque voy y me ahogo aquí. Solamente le hacen esto a su esposa. Gracias, mi amor. Estamos bien, gracias. Para que crean que esto es en vivo. Tenemos algunas preguntas. Vamos a poner una de las preguntas que entraron. Marsha nos va a poner la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo Cristo va a establecer su reino aquí en la tierra? Bueno, eso es una buena pregunta. Cuando hablamos del reino de Cristo,
Hay dos aspectos de esto. Primero, el reino espiritual, que técnicamente lo estableció desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva ofrecieron el sacrificio del cordero que representaba a Cristo que moriría, serían perdonados por la fe, ¿verdad? Abraham era parte de ese reino. Más establecido fue cuando Cristo vino, cuando Jesús vino, y él estaba predicando el reino, también el reino espiritual. Pero el reino literal, cuando Cristo venga, cuando crea un cielo nuevo y la tierra nueva, eso ocurrirá cuando su pueblo es llevado a las mansiones en la segunda venida. Y luego dice, después del milenio, en Apocalipsis 20, vendrá la nueva Jerusalén. Así que hay varias fases en este reino. Nosotros somos ciudadanos hoy, ahora, cuando aceptamos a Jesús. Pero todavía hay partes, diferentes fases. Creo que hay una presentación completa sobre el milenio, ¿verdad? Que viene más adelante, así que no se nos vayan. Sigan con nosotros por las próximas 3 semanas. Próxima pregunta. ¿Qué tipo de cuerpo tendrán las personas en el nuevo reino de Dios? Otra vez, hay otro tema que vamos a tocar sobre eso, lo que dice Apocalipsis sobre la resurrección y la vida eterna. Pero no seremos fantasmas. La gente piensa, yo no quiero ir al cielo y ser un bebé tocando una arpa en una nube, brincando, un bebé gordito. No, eso no es. Jesús dijo en Filipenses, tendremos cuerpos a semejanza de su gloria. Y en la resurrección, cuando se apareció a los discípulos, dijo, tóquenme, siéntame. Un espíritu no tiene carne y sangre. Y le dijo, tengo hambre, ¿tienen algo para comer? Y 2 o 3 veces, cuando estuvo con los discípulos, tenían hambre. Y cuando Dios le creó cuerpos a Adán y Eva, saben que es un cuerpo humano, pero ahora va a ser con una dimensión espiritual mucho mejor. Otra pregunta, ¿qué parte del libre albedrío tiene en determinar quiénes serán los salvos? Yo vi esa pregunta y dije, eso es un gran debate en el cristianismo por 1000 años, por 2000 años casi. Hablando sobre la soberanía de Dios y el libre albedrío. No hay ninguna pregunta, no hay ninguna cuestión de que Dios es soberano, pero también Dios le da al ser humano la libertad de decidir. Somos salvos por su gracia y Dios es muy claro que su providencia interviene en nuestra vida, como hizo con Pablo y con el ladrón en la cruz, pero tomamos decisiones. Por eso dijo Josué, escoge hoy a quién tú vas a servir. Y Jesús dijo, todo aquel que escoge para determinar. Ahora, Dios todo lo conoce y sabe, pero como lo sabe, no significa que ha quitado nuestra libertad para decidir. Es importante predicar el Evangelio. Hay gente que han dicho, bueno, Dios va a salvar a los que van a salvar. Y si no tengo, y como Él ya sabe, no importa. Pues no, tienes que decidir aún. Tenemos un libro. ¿Puede un hombre libre ser salvo? Pueden ir a amazingfactslatino.org y si no está ahí, lo vamos a traducir muy pronto. Pero aquí vienen las preguntas. Esto un poco con la presentación de anoche. ¿Es la segunda venida y el rapto el mismo evento? Bueno, sí. Cuando Cristo venga, recuerden, la primera venida fue cuando vino como nuestro sacrificio, como cordero. Vino humildemente. Pero los líderes judíos, hasta los apóstoles, pensaron que venían como un rey que venía a conquistar, porque las profecías de la Biblia que hablan de la venida del Mesías como un rey conquistador. Esa es la segunda venida. Así que ya vino como cordero, pero confundieron el león y el cordero. Y ahora Cristo viene como león, y muchos viene como un cordero calladito. Pero cuando venga la próxima vez, lo pueden leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el Señor mismo descenderá del cielo con el voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ese es el rapto. O sea, voz de arcángel, trompeta, voz de mando, y seremos arrebatados juntamente, seremos transformados, recibiremos cuerpo nuevo. Ese es el rapto. Es después de la tribulación
y no es secreto. Así que otra pregunta que nos llega de Pablo en México. Tiene 9 años y miren lo que nos pregunta. ¿Es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una persona o son 3 personas? Estoy confundido. No te sientas mal porque muchos luchan con esta pregunta. La Biblia es muy clara que hay 3 personas distintivas en la deidad. Mucha gente se confunde porque dicen el Shema, cuando dice Israel es uno, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y dice uno para el hebreo no es en cantidad numérica. Dice en Génesis que el hombre y la mujer se unen y se convierten en una sola carne. Y Juan 17, Juan oró para que los discípulos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Bueno, los discípulos eran 12, ¿verdad? Después de que Judas murió, pusieron a otro. Así que Jesús es una persona, el Padre es una persona. En el bautismo de Jesús, ahí viene desde el cielo el Padre diciendo, ese es mi Hijo, y luego el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal. Así que son 3 personas dentro de lo que se llama la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una unidad perfecta, pero son 3 personalidades, 3 personas y 3 responsabilidades. Tenemos un libro sobre eso también, hablado sobre la Trinidad, es bíblico. Ese libro todavía no lo tenemos en español, pero esperamos tenerlo traducido pronto. ¿Saben, pastor? En hebreo hay diferentes palabras usadas que se traducen para uno. En hebreo está el plural, la forma plural de uno. Hay una parte singular. So, como tú dices, uno puede decir uno en propósito, en actitud, en mente, no necesariamente en cantidad. Y cuando Dios dice, en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo dice en Génesis 11, los hombres son como nosotros. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis vemos las 3 personas de la deidad. Tenemos una pregunta. ¿Por qué las cosas siempre vienen de 3 en 3 en Apocalipsis? Hablando de los 3, ¿verdad? Podemos decir, hablando de los números bíblicos, también podemos ver, hay algunos números que tienen un significado importante. El número 12, por ejemplo, ocurre mucho. Es el número para la iglesia, el liderazgo de la iglesia, 12 apóstoles, 12 jueces. La iglesia vive en la ciudad con 12 puertas de perla, 12 perlas, 12 puertos, 144,000, el número 12. 7, número de la perfección, el ciclo perfecto, la semana. En Apocalipsis tienes 7 trompetas, 7 sellos, 7 iglesias, 7 plagas, 7 sellos, 7 ojos, 7 cuernos, 7 truenos. Los 7 están en todos lados. Van a haber 7 en todas partes. Las plagas, sí, las mencionaste. Muchos 7. Y tiene el 3, también el 3, nuevamente es una representación de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En Apocalipsis, cada vez que dice 3, no significa Dios. También hay un engaño, una trinidad falsa del dragón, la bestia y el falso profeta. Y cuando venga el juicio, Babilonia es dividida en 3 partes. Así que 3 está en todas partes, en todo el libro de Apocalipsis. Y luego hablaremos del número 666 y otros números. Quizás vamos a hablar de un número ahora. El número 2. Los 2 testigos, y eso está en Apocalipsis 11. Tenemos una pregunta sobre eso. Tienes el número 4, los 4 puntos cardinales. ¿Por qué es importante? Porque Apocalipsis 7 habla de los ángeles aguantando los 4 vientos. Y hay otros. Y 2 es la palabra de Dios, más afilado que una espada de 2 filos, en la boca de 2 o 3 testimonios. 5 es enseñanza, pero nada, llegaremos a eso más después. Podemos estar toda la noche con los números. Próxima pregunta. ¿Cómo sabemos si el sueño es importante o es significativo? Una pregunta. Me envía muchos mensajes. Dicen, Pastor Doug, me llegó una visión, un sueño. ¿Me puede decir qué significa? Y yo no tengo el don profético. Pero sí, Dios le habla a las personas por medio de los sueños. Si te da un sueño que viene de Él, será muy vívido, muy claro, muy real. Y Dios te va a mandar a alguien para explicarte o Él te lo va a dar.
A veces Dios nos da una visión que es una advertencia, que Dios te estaba advirtiendo sobre algo en el sueño. Sé de algunos sueños que la gente perdió, que se perdieron y Jesús vino y se levantaron, que no había pasado y estaba muy contento. Después que terminé de fumar, tuve una gran tentación y soñé que empecé a fumar de nuevo y me dio tanta vergüenza y me levanté y me llené de gozo saber que no había fumado, y ahí me di cuenta, ahí fue que logré la última victoria sobre el cigarrillo. Así que si Dios te envía una visión, Él no te va a dejar confundido ni va a querer que no lo entiendas. Él te va a dar la respuesta. Otra pregunta. Pastor Doug, ¿qué pasa con la gente que está luchando con la enfermedad mental? Dios es bueno. A quien mucho se le da, mucho requiere. Si tenemos gran entendimiento, entonces somos responsables. Una persona que es bien joven o que es incapacitado, que no cognitivamente no tiene la capacidad para razonar el bien y el mal, entonces Dios es misericordioso. No tenemos que preocuparnos juzgando a aquellos que no tienen la capacidad mental. Muchos cristianos que cuando llegan a la vejez luchan con el Alzheimer's, la demencia, y el cerebro ya no controla el aspecto lógico racional, sino por las naturaleza baja. Dios entiende eso, así que no se preocupen. Dios es misericordioso y justo. Aquí tengo alguna pregunta de Apocalipsis. ¿Puedes decirnos sobre los dos testigos en Apocalipsis 11? Sí. No creo que tenemos una lección sobre eso específicamente, pero vamos a tomarnos unos minutos. Esto es muy importante. Mucha gente piensa que los dos testigos son Moisés y Elías. Y en cierto sentido sí. Pero espérense, no se me vayan. La última profecía en Malaquías 4 dice, recuerda la ley de Moisés, y también les envió el profeta Elías. Ellos representan la palabra de Dios. Moisés es la ley, Elías es los profetas. Ellos se aparecieron a Jesús en el monte de la transfiguración, en Marcos 9. Así que cuando habla de los dos testigos en Apocalipsis 11, que tienen poder para proclamar plagas, para establecer los cielos, para que no llueven, y tanto Moisés y Elías enviaron fuego descendió para los dos, hubo plagas, Elías oró y no llovió por 3 años y medio, y luego llovió. Así que el poder de la palabra de Dios, por medio de las enseñanzas de ellos dos. Así que estos dos testigos dicen en Apocalipsis 11 que serán muertos. Muchos creen que Elías y Moisés van a regresar y van a ser muertos en la calle. No, ellos ya están en el cielo, ellos no van a morir más. Está hablando, lo que representa es el ataque a la palabra de Dios, que en los últimos días la palabra será atacada. Y muchos eruditos que creen en la interpretación historicista interpretan que Apocalipsis 11 habla del nacimiento del ateísmo, la primera nación que oficialmente se declaró en contra de Dios. Quemaron las Biblias, hicieron decretos por 3 años y medio. La Biblia era ilegal. Dice que los cuerpos de los dos testigos están sobre la calle por 3 días y medio. Así que eso es una respuesta corta, pero también tenemos un libro que se llama Los dos testigos. También es gratis en inglés. Todavía no lo tenemos en español, pero sí, más adelante esperamos tenerlo. Otra pregunta. ¿Quién es la bestia de Apocalipsis capítulo 4? Hablando de las 4 bestias, de los 4 seres vivientes. También están en Ezequiel capítulo 1. Estos 4 criaturas. Recuérdense que les dije, Apocalipsis es como una representación del Viejo Testamento. Hay un león, un águila, un becerro y un hombre. Miro a Pastor Ross para asegurarme que esté hablándolos correctamente. Ahora hay varias fases. Ahora, recuerden, estos son símbolos. No significa que Dios está en una granja en el cielo. Cada animal tiene una representación de la Biblia. Por ejemplo, el águila por su visión y poder. Podían ir más alto que cualquier animal, más lejos. El becerro, el sacrificio y de poder y de servicio. El hombre, ¿verdad? Hecho a la imagen de Dios. El león, uno de los animales un rey, un animal poderoso, fuerte. También los 4 seres vivientes, el primero es un león. Uno ven el león.
a Cristo antes de la encarnación, el Rey de Reyes. Luego dice que el becerro, eso cuando Cristo vino, como sacrificio, se entregó. El tercer ser viviente es la cara como de hombre. Algunos ven a Cristo resucitado, ahora como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Y el cuarto ser viviente es como un águila volando, una representación de la venida de Cristo en su regreso como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que los cuatro seres vivientes se ven el plan de redención. Así que es algo muy interesante. Apocalipsis está lleno de símbolos y muchas etapas. Y escuché a una persona decir, hay 4 evangelios. 4 te da una perspectiva eterna. 4 ángeles, 4 direcciones, 4 algo universal. También nos dice del dominio universal de Dios. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo enseña a Jesús como león. Marco es el más rápido como el águila. Lucas lo enseña como el hombre, el doctor, el médico. Y Juan señala la divinidad de Jesucristo, el sacrificio y la divinidad de Jesucristo. Así que vemos a Jesucristo en todas partes. Otra pregunta, pastor. ¿Cuánto tiempo será la tribulación? Buena pregunta. Todas las iglesias dicen que habrá una gran tribulación. Jesús lo dice en Mateo capítulo 24 y en Marcos 14 y en Lucas capítulo 21. En Lucas 17 y en Daniel 12. Miguel se levanta y habrá un tiempo de gran tribulación como nunca ha habido antes. Será un tiempo muy, muy difícil en el futuro. Pero no te preocupes, no me preocupo por eso. Mi preocupación es serle fiel a Dios. No hay ningún versículo en la Biblia que dice que serán 7 años. Pero siempre se hablan de 7 años de tribulación. Puede ser que dure 7 años, pero yo dudo mucho que ese gran tiempo de tribulación dure 7 años. Hay un tiempo de tribulación que es la parte preliminar, el pequeño tiempo de angustia. Van a haber leyes que van a restringir las libertades religiosas, pero luego cuando llega el decreto de muerte, ahí es cuando viene la gran tribulación. Ahí es cuando caen las 7 plagas. No creo que va a durar 7 años, porque ve la intensidad de las plagas, el agua se convierte en sangre, no hay nada para tomar. Las plagas que cayeron sobre Egipto ocurrieron en varios meses. Esas 10 plagas, las 7 plagas, quizás semanas, meses, las plagas de Job, pero las plagas de pequeño tiempo de angustia, quizás dure un poquito más porque hay que predicar el mensaje, será un gran tiempo de reavivamiento, pero no sabemos cuánto tiempo dura. Apocalipsis habla de que las plagas que vendrán en un día, y ya sabemos que un día profético es equivalente a un año literal, por eso algunos piensan que será un año esa gran tribulación. Otra pregunta, ¿sabemos algo sobre cómo la apariencia física de Jesús cuando estaba aquí? Sí, se veía muy normal. Y la razón que digo eso, porque aun cuando querían arrestarlo, le dijeron a Judas, mira, ¿cuál es? Jesús físicamente era como cualquier otro. Y fue a las fiestas y a veces lo iban a apedrear y de momento se mezclaba entre la gente. No estaba trabajando con alguna ropa fabulosa como a veces se le presenta. La Biblia dice que no había nada en su belleza exterior. Si tenía una barba, dice que sacaron sus barbas. No sabemos qué color. Parece que era un hombre de Galilea. Así que parecía un judío típico de ese tiempo. Se mezclaba entre la gente. La próxima pregunta. ¿Estamos entrando en el tiempo de angustia? Creo que todos nos estamos preguntando eso. Creo que va a ser más severo que esto, pero ¿estamos entrando? Sí, creo que estamos llegando. Personalmente, me preocupa a cuán rápido hemos perdido las libertades. Pero nadie quiere decir que alguna de estas cosas no se justifican. Nadie quiere sentirse culpable de continuar una pandemia y de tú ser culpable de estar regando. Yo quiero ser libre, así que voy a infectar a la gente. Pero vemos que cuando se transmite el mensaje de cierta manera, la gente está lista para someterse. Y eso preocupa un poco. No me acuerdo si fue el presidente Jefferson o Franklin. Dice, si estamos dispuestos a sacrificar nuestras libertades por la seguridad,
terminaremos sin seguridad ni libertad. Esa es una de mis preocupaciones. De algunas maneras, en este pequeño tiempo de angustias, es muy difícil el tiempo en el cual vivimos ahora. Imagínate el que viene más adelante. Cuando yo vi que no había papel de baño, no me preocupé mucho, pero el pánico de la gente desesperada por comida, y no había sequía, había comida, había papel de baño, todo existía, pero la gente se llenó de pánico y se desesperó. Y me puse a pensar, ¿qué pasa si que hay una escasez de gasolina, si los camiones no pueden llegar? Vemos muchas dificultades pasando en las ciudades hoy en día, muchas protestas, así que las cosas rápidamente se pueden acabar y ponerse muy mal. Así que no tenemos mucho tiempo, hay que arreglarnos y ponernos bien con Dios ahora. Bueno, queremos darle gracias a todos los que nos están viendo por participando en todos los estudios. Queremos recordarles, mañana estaremos de regreso a la misma hora, 7 p.m. hora Pacífico. Así que hasta entonces, que Dios los bendiga.